Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Efesios capítulo 1, y yo les voy a dar de tarea a ustedes, lean el capítulo completo. Pero si usted quiere ser más diligente, lea el libro completo, la carta completa, les va a servir. Amén. Pero hoy día, por razones de tiempo, porque mientras el Señor me ministraba, yo escribía, así que vamos a ver ahí. Por razones de tiempo vamos a ver dos versículos. El capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice. En él también, dice, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, dice, de la posesión adquirida. Y mire lo que dice al final, para alabanza de su gloria. Amén. ¿Para qué cosa entonces? Para alabanza de su gloria. Amén. Mire a quien está a su lado y dígale, fuiste puesto para alabanza de su gloria, dígale, para alabanza de su gloria. Yo quisiera compartirles a ustedes en esta mañana, bajo este tema de el propósito de la iglesia. Amén. El propósito de la iglesia. Ahora, el propósito de la iglesia nos habla a nosotros acerca de la razón de su existencia. Entender el propósito de la iglesia nos ayuda a definir nuestra misión, porque aquí, válgame poder explicar esto, el propósito tiene que ver con mi ánimo de cumplir, de hacer una tarea, pero la misión tiene que ver cómo yo hago esa tarea, cómo la realizo, ¿verdad? Son distintas. Entonces, la misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio. Pero ese no es el propósito, esa es la misión. Amén. Otro día cuando me inviten explico esa parte, ¿ya? Entonces, el conocer el propósito nos ayuda a evaluarnos a la luz de la palabra de nuestro Dios para discernir de qué manera y hasta dónde es posible, incluso que una iglesia se haya desviado del plan original de nuestro Dios, pero esto con la finalidad de volver a reenfocarnos en lo que tenemos que hacer. Existen muchos malos entendidos acerca de lo que es la iglesia, de lo que la constituye como tal, y si no entendemos lo que implica ser iglesia, mucho menos entenderemos nosotros su propósito aquí en esta tierra. Por ejemplo, para muchos la iglesia es simplemente una institución. Para ellos, una de las cosas más fundamentales de una iglesia son sus reglamentos, son sus estatutos o la constitución de ella misma, incluso más que la palabra de nuestro Dios. Son los estatutos los que determinan lo que ellos harán. Ahora, los documentos legales, mis amados, en una iglesia son importantes, pero eso no le da vida a la iglesia, mis amados, no le da vida. Quien le da vida a la iglesia es Cristo. Para otros, la iglesia se circunscribe en un edificio y por tanto su propósito en ocasiones se reduce a actividades que no tienen un impacto más allá de sus cuatro paredes. Para muchos, al igual que los judíos de antaño, el templo es un lugar sagrado. Y hay algunos que le dicen en la iglesia tenés que portarte bien, no digas garabato, no fume. Y le dan una serie de reglas y que pareciera que esa estructura es mucho más importante de quien hace que esa estructura tenga sentido.
Si lo hacemos así, mis amados, obviamente esa iglesia no está ministrando al pueblo de Dios y hemos fracasado en llevar a cabo este propósito de redención. Hoy estamos más preocupados por retener a la gente que no se vaya de nuestras congregaciones, a que ellos puedan tener un encuentro real y verdadero con nuestro Dios. Y eso, mis amados, el trabajar de esa manera nos lleva a desenfocarnos. Para algunos la iglesia es una especie de club social para hacer amigos, para que sus hijos generen amistad e incluso para que se encuentre una, entre comillas, polola, ¿verdad? Es cristiana, dice una buena niña, y como que un día yo le pregunté a un muchacho, le dije, yo entusiasmado por recibir una respuesta distinta, le digo, ¿a qué vienes? ¿Y tú a qué vienes a la iglesia? Me dijo, mire, yo vengo por mi polola. Gracias, le dije, por su respuesta. Gracias por su honestidad. Le dije. Entonces, para ese grupo de personas, la iglesia es como ese, ¿verdad? Ese grupo que está ahí para socializar y acude solamente para servirse en vez de servir. Para otro, la iglesia es un lugar donde se acude los días domingos para cumplir con Dios, de manera que el Señor pueda bendecirnos durante la semana, porque yo le fui a cantar unas canciones y más encima escuché largamente al pastor Huentecol. Eso es sacrificio, decimos, ¿verdad? Entonces, mis amados, miren, esa persona lo que hace, si se lo puedo graficar de esta manera, es como esa persona que respeta el semáforo porque al otro lado están los ángeles de verde. Y respeta el semáforo para no tener una multa. Y hay muchos que van a las iglesias solamente para que en la semana no le vaya mal. Y no hay otro objetivo. Entonces, para ese grupo la iglesia es ese seguro de vida que le garantiza salvación, cuando en realidad la salvación la da el Señor Jesucristo y lo hace de manera personal. Para otros, mis amados, asisten a la iglesia porque allí se sienten bien después de una semana en lo que han pensado tal vez poco o nada de Dios. Entonces la iglesia se siente bien porque me voy a volver a conectar con el Señor. Ahora, en este caso, la iglesia es una especie de diazepam que tranquiliza nuestras agitadas conciencias. ¿Será eso la iglesia en realidad? Para otros el foco primario en una iglesia es el hombre. Todo gira en torno al hombre. Y frecuentemente se termina haciendo al hombre el centro del plan de Dios, en lugar de ser Dios el centro de todo. En muchos casos incluso en el esfuerzo por evangelizar, hay estrategias que tomamos que riñen con nuestros principios escriturales. He escuchado a algunos que señalan y dicen que dan algunas indicaciones cómo hacer el servicio para que esa iglesia sea relevante, para que esa iglesia marque presencia en un lugar, y dicen: los predicadores no prediquen más de 15 a 20 minutos, no sean como el pastor Huentecol, dicen. Y dicen, y cante unas 2 o 3 canciones. No deje que la iglesia se entusiasme, para que la gente que viene se sienta atraída de la atmósfera ahí. Y ojalá que el servicio dure 1 hora.
Y ni se le ocurra invitar al pastor Huentecol. Entonces dan esas indicaciones y se supone que son esas las iglesias relevantes hoy en día, que ponen su mirada más en el hombre. Pero la iglesia fue puesta para poner su mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le adoramos, a Él le bendecimos siempre, siempre, mis amados. Cuando el hombre pasa a ser el centro, la iglesia se encontrará más preocupada por la manera en que ese hombre se sienta y no en lo que Dios piense de su iglesia. Y esto lamentablemente sucede hoy en día. Cuando el hombre es el centro, tendemos a comprometer nuestra predicación por temor a que alguno no se sienta bien con lo que se dice. Y en cambio reemplazamos por mucha música, pero poca adoración. Muchas actividades, pero poca intimidad con Dios. Por ello, esa necesidad de reenfocarnos es urgente hoy en día y conocer nuestro propósito. Por eso hablamos acerca de esto. ¿Cuál es el propósito número 1 de la iglesia? La iglesia de hoy necesita volver a hacerse esa pregunta. Y la respuesta está en la palabra de nuestro Dios. Y lo hemos visto aquí en este pasaje. Nosotros, ¿verdad que la iglesia fue puesta para alabanza de la gloria de nuestro Dios? De manera que cuando Dios se propuso formar a su iglesia, lo hizo con la finalidad de glorificar su nombre. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Por qué glorificamos su nombre? ¿Necesita Dios que lo enaltezcamos? ¿Tiene problemas de autoestima? Mis amados, el glorificar a Dios no tiene que ver con levantar nuestras manos, ¿verdad? Y decir varias veces gloria a Dios. Si bien es cierto, es una expresión verbal que lo hemos aprendido de nuestros padres en la fe y glorificamos al Señor así. Amén. Lo hacemos, pero es una expresión verbal lo que hacemos en ese momento. Entonces, glorificar a Dios implica mucho más. Esto tiene que ver con algo más, tiene que ver con mi estilo de vida. Esto tiene que ver con aquello que me mueve a mí para glorificar a mi Señor. Tiene que ver cómo vivo en esta tierra, cómo me comporto en la iglesia, cómo me comporto afuera. De eso se trata, glorificar a nuestro Señor. Más que una expresión verbal, es cómo vivo mi vida para mi Señor. ¿Qué es la gloria de Dios? Tal vez una pequeña definición. Acá iba a traerle unas palabras ahí en hebreo y en griego. Dije, no, ¿para qué les voy a llevar eso? Mejor la defino bien nomás ahí. La gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de nuestro Dios. Es la manifestación de su carácter, su valor, sus atributos. Es la esencia de su naturaleza, el peso de su importancia, el brillo de su esplendor, la demostración de su poder, la atmósfera de su presencia. La gloria de Dios, mis amados, es la expresión de su bondad, de su honor, de su excelencia, de su reputación. Es todo lo que Dios es. Eso es la gloria de Dios. Cuando Dios deja ver lo que Él es, oh mis amados, no somos capaces nosotros de resistir. Hay ejemplos bíblicos, hombres de Dios que tuvieron un encuentro
con la presencia de Dios, así como Isaías diciendo: ay de mí que soy hombre muerto. Vean ustedes a Ezequiel, no podía levantarse, tirado en el piso, y escucha la voz de Dios diciéndole: profetiza, hijo de hombre. Y él no podía levantarse, pero dice, entró el Espíritu dentro de él y lo puso en pie para profetizar. Oh, mis amados, ver a un asesino como Pablo siendo transformado allí cuando se encuentra con la gloria de Dios. Y hay algunos que a veces yo lo he escuchado y dicen: Dios me dijo esto, Dios me dijo acá, pero su vida no hay ningún cambio. Yo le digo, yo no quisiera escuchar esa voz. Oh, porque reventaría mis oídos. Y por la gracia de Dios manifestada en Cristo, ¿verdad? Cuando Él nos habla, oh, viene a revolucionar todo en nuestra vida, en nuestra realidad. Oh, qué tremendo es esto, mis amados. Cuando la gloria de Dios, mis amados, se manifiesta, esta gloria de Dios engloba absolutamente todo lo que Dios es. Mire, el Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Usted ha visto en la noche, ha salido y ha mirado las estrellas en algún momento. ¿Sabe que yo un día iba llegando a Coyipú y eran como las 11 de la noche? Veníamos llegando con mi familia del campo, y en la calle donde está nuestra congregación, la calle Manuel Rodríguez, da hacia la cordillera. Y a esa hora venía asomando una luna gigante y se veía al final de la calle. Oh, yo dije, cómo me gustaría ir para allá y tocar esa luna, porque estaba así para agarrar. Qué tremendo. Y uno ve el cielo, aunque a veces pareciera que ve humo nomás, pero si usted viera el sur, o pareciera que va a agarrar la estrella y ponerla en un platito, ¿verdad? Tomarla así. Qué tremendo. Qué tremendo lo que uno puede ver ahí. Y a uno le dan ganas de ponerse a cantar. ¿No le ha pasado a usted? ¿O me pasa a mí nomás? Señor mi Dios, ¿verdad? Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos, ver brillar el sol en su cenit. Y ahí no me da. ¿Verdad que qué maravilloso? La grandeza, mis amados, del universo, la sabiduría requerida para que funcione armónicamente, reflejan su poder, su majestad, reflejan lo que Dios es, ¿verdad? Todo fue dispuesto allí en ese lugar sin moverse. Dios le puso al mar su límite para que no sobrepasara. Al sol lo puso ahí en ese lugar para que no se moviera. Y mis amados, no lo puso con la gotita allí, sino con el poder de su palabra, y hasta el día de hoy le obedece. Es maravilloso nuestro maravilloso Señor. Quedamos nosotros encandilados con esto. Pero mis amados, el universo no refleja en todo su esplendor, en realidad,
lo que es la gloria de Dios. Ellos muestran una parte, su grandeza, su poder es manifestado ahí cuando uno lo puede observar, porque cada cosa en su lugar, cada cosa. Y la pregunta que uno se hace, entonces, ¿dónde yo puedo ver la gloria de Dios en todo su esplendor? ¿En qué parte? ¿Dónde yo la puedo ver? Mis amados, la única manera de ver la gloria de Dios en todo su esplendor es en la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. En Él, mis amados. Y donde más brilla esa gloria de Dios es allí en la cruz del Calvario, donde mi Señor fue crucificado. Es allí, en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque el universo no me habla de amor, de fidelidad. Donde yo puedo ver el amor de Dios es allí manifestado en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios, clavado en un madero, manifestó ese aspecto de la gloria de Dios que el universo en toda su grandeza no había sido capaz de manifestar. Es sobre ese Cristo clavado y traspasado que su iglesia ha sido constituida. Oh, qué tremendo es esto. Mientras escribía esto anoche, se quebrantaba mi corazón y le decía: perdóname, Señor, perdóname si nos estamos desenfocando en cosas que no debemos desenfocarnos. Se da cuenta entonces que la iglesia no es un grupo más. No lo es, mis amados. No es un grupo más de personas. Fue puesta la iglesia para manifestar la gloria de Dios. Para eso fuimos puestos. O sea que no es un grupo de personas que se reúne para entonar unas canciones y escuchar a un predicador, ¿verdad? No es solamente para eso, sino para glorificar al Señor, glorificar su nombre. Dios hace todo para su gloria y la iglesia como institución no debe ser la excepción. El libro de Isaías, capítulo 43, verso 7 nos dice: a todo, dice, el que es llamado por mi nombre y a quien dice he creado, para mi gloria lo he hecho, a quien he formado y a quien dice he hecho, dice la palabra del Señor. Es decir, fuimos hechos para su gloria. Usted fue puesto aquí en la tierra, mis amados, por nuestro Dios. No para andar pateando piedra. No fue puesto para eso. O para que el maligno, ¿verdad?, haga lo que quiera con usted. No fue puesto aquí en esta tierra usted para vivir la vida sin sentido. No fue puesto para escuchar ocasionalmente una predicación o ir ocasionalmente a una iglesia. Un día me encuentro con una dama, ojalá que no escuche esta predicación. Me usó bastante. Yo le dije: usted tiene un lenguaje cristiano, usted va o iba a una iglesia. Sí, me dijo, yo tengo mi iglesia. Y me nombró la iglesia, no se la voy a decir yo en la iglesia, pero me nombró su iglesia. Ah, qué bien, le dije, un gusto, entonces somos hermanos. Sí, me dijo, hace 30 años no voy, pero en esa iglesia me van a velar, dijo, ahí, esa es mi iglesia. Ustedes saben que en Coyipulli la cosa es, en ese sentido, complicada. Oh, mis amados, no, eso no es la iglesia. Amén. No es la iglesia. Estas palabras que dice Isaías incluyen a cada persona que Dios ha llamado a ser parte de su iglesia. Amén. Nuestra oración, nuestra salvación
glorifica a Dios, exalta, proclama la gracia de Dios. Cuando sin merecerlo nos otorgó el perdón, ¿verdad? Y mediante ese perdón pasamos nosotros de muerte a vida y de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Es por ese perdón. Nuestra salvación proclama su gracia y eso glorifica a Dios porque pone de manifiesto quién es Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice: oh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dio primero? Porque para Él, por Él, ya Él sea toda la gloria. Dios tomó, mis amados, lo vil y menospreciado. Eso tomó Dios. ¿Quiénes éramos nosotros? Yo recuerdo a nuestro pastor Eduardo hace años atrás. Él habló, dijo: éramos como el pavo real. Nos veíamos bonitos por fuera, pero mírenle las patas, decía. Así éramos, mis amados. Tratábamos de mostrar, de fingir, pero sin embargo Él nos miró con amor. Si hoy usted le ha conocido, si hoy usted cree en Él, no es porque usted tomó la decisión, es porque Dios se reveló a su vida simplemente. Si no, estaríamos perdidos aún en esta tierra. Es su gracia maravillosa. El salmista dijo: Él y no otro. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Oh, Señor, gracias. ¿Cómo no glorificar su maravilloso nombre? ¿Cómo no hacerlo si cuando estábamos muertos Él nos dio vida? Hay algo que nosotros necesitamos entender, es que cuando Dios actúa para su gloria, los únicos beneficiados somos nosotros. Nosotros somos beneficiados. Esto es lo mismo cuando oramos. Los beneficiados somos nosotros. Yo no le informo a Dios de todo lo que estoy pasando, no, mis amados. No le informo a Dios. No, cuando yo voy a buscarle es dependencia, es decirle: Señor, en ti confío, no en mis capacidades. Tú eres mi Dios, tú riges mi vida, a ti te pertenezco, Señor. Y lo mismo, mis amados, cuando Él nos pide a nosotros que le glorifiquemos, nosotros somos los beneficiados. Nosotros. No Él, porque Él no cambia. Él no va a ser más grande por la adoración que le daremos. Él es grande, Él es inmutable, no cambia. No hay sombra de variación en Él. Él sigue siendo Dios, pero lo hace, mis amados, para que nosotros aprendamos a colocar nuestra mirada en Él. Por eso el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo escribiera ese salmo, le diría: entonces diré: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Bien, mis amados, entonces nosotros somos los beneficiados. Esto no se trata de que Dios tenga esos sentimientos carnales propios de nuestra naturaleza caída, como que hay que glorificarlo para que tranquilicemos al tata. Y yo he escuchado cómo mucha gente ofende a Dios y le dice: el pulento, el de arriba, le dice. Y ellos pretenden tranquilizar a Dios de esta manera.
Él no necesita de nosotros. Cuando Dios despliega su poder, nada es agregado a Él, pero nosotros somos favorecidos cuando su poder nos protege, ¿verdad? Somos favorecidos, nos levanta, nos sostiene. Cuando Él hace incluso aquellas cosas en condiciones extremas, como el pueblo de Israel en el desierto, como cuando levantó a nuestro Señor Jesucristo, hay un despliegue de poder tremendo, mis amados. Cuando Dios despliega su sabiduría, no se hace más sabio, ni tampoco se siente orgulloso de cuánto Él sabe. No, no lo hace, mis amados. Él no lo hace. Y eso muchas veces ocurre en nosotros como seres humanos. Que cuando se nos otorga algo de gracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando el Señor nos otorga a nosotros esto, nos creemos el centro de todo, ¿verdad? Miramos a los demás bajo nuestro hombro. Eso es lo que hacemos. Esa es nuestra realidad como personas. La malicia nos mueve, pero Dios no es así. Hacemos alarde de lo que tal vez podamos tener, pero Dios no es así. Dios no busca beneficiarse al glorificarle a Él, porque desde la eternidad nuestro Dios ha permanecido siempre, independientemente de cuántas personas le alaben o cuántos ángeles tenga a su alrededor. Amén. El despliegue de sus atributos solo nos beneficia a nosotros. Ahora, entendiendo esto, quizás podamos entender mejor por qué Dios edificó a su iglesia y lo hizo para su propia gloria. La iglesia como escenario, y eso es la iglesia, es como un escenario, mis amados, para manifestar, para revelar, para demostrar la naturaleza santa de Dios. Eso es la iglesia. ¿Se da cuenta que no somos cualquier cosa aquí en esta tierra? Fuimos puestos para brillar. Amén. Esa naturaleza santa, benevolente, sabia y poderosa de Dios. Eso es la iglesia y no un club social. Dice a fin, Efesios capítulo 3, verso 10, dice a fin de que la infinita sabiduría de Dios, mire lo que dice ahí, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Y aquí nos dice, nos señala eso, es por medio del ángel Gabriel que va a ser dado a conocer, sino por medio de la iglesia. Es la iglesia. Por lo tanto, todo lo que Dios hace en su vida, ¿sabe quién están aprendiendo? Los ángeles del cielo. ¿Por qué glorifican ellos a Dios? Al ver, yo creo que Miguel, Gabriel deben agarrarse la cabeza y decir, ¿cómo Dios ama a esta criatura? ¿Cómo lo ama? Ya sabe, cuando vino este pensamiento, yo decía, ¡ay, Señor! Y somos tan rebeldes a veces y nos creemos el centro de todo y no somos nada. Yo me preguntaba anoche, les decía, ¿quién es Ismael Huentecol sin ti? ¿Quién es? No es nada. No somos nada. Lo que somos es por su gracia, nada más, por su gracia maravillosa. Entonces la iglesia es el instrumento de enseñanza y glorificación en las manos de nuestro Dios. Eso es la iglesia. Y para ir concluyendo, ¿qué es vivir para la gloria de Dios? Vivir para la gloria de Dios es determinar
todos los días de mi vida, que todo lo que haga va a ser dentro de su voluntad. Eso es vivir para la gloria de Dios. Todo lo que haga, mi vida, el centro de toda mi vida va a ser glorificar a mi Señor. ¿Cómo me relaciono con los demás? Cuando me pisan el callo, ¿cómo reacciono? Cuando alguien me ofende, ¿cómo reacciono? Oh Señor, yo quiero glorificarte. Como alguien me dijo, entonces pastor, si alguien me trata mal y yo puedo decir, y a tu nombre, Señor, gloria. Vivir para la gloria de Dios es vivir, mis amados, es cuidar lo que voy a hablar, cómo me muevo en esta sociedad, cómo me relaciono, cómo reacciono ante las demás personas. Y esto tiene que ver, mis amados, cómo yo glorifico a nuestro Señor. Y esta debe ser la motivación de la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él está orando en Juan 17, Él dice: Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. Entonces nuestro Señor Jesucristo, movido por esa pasión de glorificar a su Padre, mis amados, lo llevó incluso a morir en una cruz. Así también nuestro Señor ha puesto esa pasión en la iglesia, y esto debe permear la realidad de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Pasión por su gloria. Esto debe movernos en todo lo que hacemos. Pasión por su gloria. Nuestras actividades, nuestros quehaceres, mi vida cristiana, todo, mis amados. Cuando predico, ¿por qué lo hago? ¿Por qué vivo de esta manera? Cuando me tratan mal, ¿cómo respondo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hoy vivimos nosotros para la gloria del Señor? Porque es esa pasión que mueve nuestras vidas. Esto debe mover a la iglesia. Esto debe movernos a indagar la palabra del Señor. Oh, mis amados, no vayamos a la iglesia para que alguien me diga algunas cosas, para escuchar una predicación. No vayamos a la iglesia solamente por eso. Vayamos a ese lugar porque nuestro corazón arde por algo mayor. Yo quiero honrar a mi Señor. Yo quiero escuchar una palabra que me dirija para en la semana honrarle en todo lo que yo pueda hacer. Que no sea, mire, alguien me dijo en una oportunidad, a veces es bueno dormir en la iglesia porque ahí no hay pesadilla, dijo. Todavía lo tengo colgado. No me va a creer eso. Pero uno encuentra. Otro día le comento ahí algunas cosas. Debe ser pasión por su gloria. Yo me preguntaba anoche, realmente, ¿por qué predico? ¿Por qué lo hago? ¿Que la gente me vea? ¿Que la gente diga algo de mí? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué cantamos? Por ejemplo, ¿por qué tocamos un instrumento? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer cosas? Ustedes vieron ese hermoso video que mostraron. ¿Qué es lo que nos mueve? Que la gente diga, wow, esa iglesia está haciendo algo. ¿Sabe lo que debe movernos? Es pasión por su gloria, pasión por Él, por su gloria maravillosa. Debemos honrar a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy muchos quieren hacerse grandes en medio de la iglesia, pero no quieren engrandecer
al que realmente, mis amados, es grande. Oh Señor, sin Él no somos nada. Por eso Él debe ser honrado siempre, cada vez que nos reunimos, sea pasión por Él, por la iglesia, y no para apaciguar nuestras conciencias. Pero debemos evaluarnos. La iglesia primitiva era una iglesia encendida porque había pasión por la gloria de Dios. Ustedes han leído Hebreos capítulo 4 cuando fueron amenazados. Y ellos no fueron a orar y no se escondieron. Padre, líbranos, Señor. Reprendemos a Satanás. Lo atamos, lo amarramos, lo echamos en cárcel. No hicieron eso. A mí, ¿sabe? Yo cada vez que lo veo, oh Señor, le digo, ayúdanos a volver a esta realidad. Porque ellos, ¿saben? Escucharon las amenazas y le dijeron, Señor, mira, ve sus amenazas, pero no estamos ni ahí, le dijeron ellos, en otras palabras. Esa es la traducción, como dijo alguien, suponías 3-4. Y ellos le dicen, Señor, danos de nuevo, danos valor para seguir predicando tu palabra, mientras tú haces señales, prodigios, por medio de tu santo Hijo Jesucristo. ¿Por qué lo hacían? Porque no le importaba incluso dar su vida por aquel que dio su vida por ellos. Entonces, mis amados, debemos aprender a evaluarnos cada uno de nosotros, si lo que estamos haciendo es para su gloria. Las cosas son para la gloria de Dios, no porque nosotros lo afirmemos con nuestros labios, sino porque lo reflejamos cada día de nuestras vidas. Posiblemente mucha gente que trabaja para Dios nunca se haya preguntado por qué lo hace y cuál es su motivación principal. ¿Por qué enseño? ¿Por qué trabajamos con los niños? ¿Por qué trabajamos con los jóvenes? ¿Qué es lo que me mueve a cantar en la iglesia, a tocar un instrumento? ¿Qué es lo que me mueve a predicar? ¿Qué es lo que me mueve a servir dentro de un lugar? ¿Qué es lo que me mueve a mí cuando yo voy afuera y alguien me ofende? Yo no alce la voz. ¿Qué es lo que me mueve a eso? A lo mejor la gente nos va a decir, oye, tú eres tonto, defiéndete. No, ¿para qué? Si mi Señor dijo, si te piden llevar una carga 1 milla, llévasela 2. Yo quiero vivir para Él. Amén. Yo he escuchado, probablemente me censuren por esto. No aquí, porque tengo la venia de Milonco Mayor y Milonco, que lo sigue. Y esto es algo que me preocupa, mis amados. Yo he escuchado a supuestos evangelistas. Lo he escuchado en la calle. Arrepiéntete tú, te vas derecho al infierno, cambia tu ropa. Y pareciera, hermanos, que si fuera por ellos, mandarían a toda la gente al infierno. Los he escuchado. Y ¿saben lo que yo digo? Son címbalos que retiñan. Porque un evangelista, perdón que use este término, verdadero, un evangelista verdadero, antes de levantar el dedo acusador, su corazón estará cargado de quebranto. Vean ustedes a Jeremías, véanlo.
ese mismo que dijo, ¡ay de Jerusalén! Ese mismo que levantó el dedo para apuntar a su pueblo, él mismo dijo, oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche por mi pueblo. Hoy día necesitamos glorificar a nuestro Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, dio a su propio Hijo por nosotros. La gloria de Dios debe ser nuestro motivo. Si no, solamente vamos a estar edificando sobre arena. Eso es lo que haremos. Cuando entendemos que la gloria de Dios es suprema, cuidaremos todo en nuestra vida y viviremos como hijos de Dios. Lo viviremos. Allá otros quieran vivir como les plazca, pero hay algo que pasó en mi vida. Hay algo que se transforma en mi motor, en lo que me mueve. Y hay algo que nos ha sucedido como iglesia. Y esa es nuestra pasión. No somos nosotros, es nuestro bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Él debe ser honrado siempre. Él debe ser honrado siempre. El mejor testimonio de la iglesia no es la cantidad de personas que puedan asistir a ella, sino que es el número de vidas transformadas y dispuestas a vivir para la gloria de Dios. Ese es el mejor testimonio de la iglesia. ¿Estamos dispuestos? ¿Quiere usted ser parte de esa iglesia cuyo fin, aquello que lo mueve a ofrendar para las misiones, aquello que lo mueve a servir a Dios, aquello que lo mueve a trabajar dentro de ella, a vivir como verdadero cristiano allá afuera, es para la gloria de Dios? ¿Está dispuesto usted? Hoy es el tiempo, esta sociedad lo necesita, mis amados. Esta sociedad necesita la manifestación de una iglesia apasionada por Dios. Esta es la manera de honrar y traer honor a su nombre, viviendo para su gloria. Que Dios permita eso de cada uno de nosotros. Amén. Esto evidencia que glorificamos su nombre. Amén. ¿Por qué no se pone de pie un momento? Póngase.